María, queridos hermanos y hermanas. Salve María con todos ustedes que nos acompañan en el programa. Padre José Mario, salve María. Gerardo, salve María. Gerardo, salve María. Es una alegría nos encontrarmos nuevamente en nuestro live de los días miércoles, Doña Lucília, el poder maternal de una intercesión. Ya son muchos años que nos reunimos y siempre tenemos alguna novedad, algo de interesante, no solamente en materia de testimonios, que nos llegan los testimonios. Va por el quinto año, ¿no? Quinto año, estamos entrando en el quinto año, ¿verdad? Quinto año. Y también tenemos aspectos de la vida de Doña Lucília que no son conocidos y a cada semana buscamos mostrar a todos nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales aspectos de la vida de esta gran dama fallecida con fama de santidad, a quien todos nosotros con mucha alegría tenemos como una especial protectora nuestra, una especial patrona nuestra y patrona de los hermanos del Evangelio. Nosotros devemos a ella muchos favores. Doña Lucília ha sido muy pródiga y sigue siendo pródiga con nosotros. Antes de hacermos una oración, eu quero recordar a ustedes que aqui, a los pés da imagem de Nossa Senhora, está o número do telefone do Life de Doña Lucília, para que ustedes puedan enviar sus testimonios, puedan pedir fotografías, la novena irresistible del Sagrado Corazón de Jesús y cualquier otra información que sea del interés y del agrado de ustedes. Padre Jorge, invito que hagamos juntos uma oração para iniciarmos esta transmissão e também rezamos por todos ustedes que nos pedem intenções. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Senhor es contigo. Bendita eres entre todas as mulheres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, es la salvación del alma mía. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la el tierra. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Es preciso decir que tanto Padre Jorge quanto eu tenemos la dicha de muchas veces celebrar la misa por ustedes, porque ustedes piden las intenciones y estas intenciones no son olvidadas, ¿verdad, Padre Jorge? Sí, piden, siempre escriben, pidiendo oraciones también en live, van pidiendo por familia. Exatamente. Por hijos, Entonces por nosotros sobrinos. nunca dejamos de rezar, celebramos la misa por todos aquellos que assistem, que participam da live de Doña Lucília e por suas intenções, de maneira que tenham certeza de que não nos olvidamos de vocês. E vamos seguir na primeira parte, recordando, rememorando por los lábios, por la pluma de Monsenhor Juan Clá, aspectos da vida de Doña Lucília. Na segunda parte tendremos os testemunhos, ¿verdad? Sí, señor. Los testimonios que ustedes mismos mandan para poder hacerlos conocer. Exatamente. Então, estamos já no final da vida de Doña Lucília. Estamos na década de 60. Doña Lucília faleceu el 21 de abril. Estamos entrando no mês de ella. Ayer foi 1 de abril, hoje 2 de abril. Estamos no mês especialmente e que recordamos especialmente a Doña Lucília. Ella está já com mais de 80 anos, seu esposo ha falecido. Vocês se acuerdan no episódio, os que estiveram no live da semana passada, aquele episódio que eu vuelvo a contar-lhes que Dr. Plínio, em tantas circunstâncias, ha recordado isso porque foi algo que lhe marcou profundamente. Um episódio, em aparência sencillo, pero lleno de significado. Considerando, nos cuenta Monsenhor Juan Clá, que a sensibilidade de uma senhora é mais refinada que a del hombre, o Dr. Plínio hizo o propósito de amenizar o aislamiento de Doña Lucília e de sustentá-la em sua soledade. Vocês se acuerdan que na semana passada contamos como foi o falecimento do esposo de Doña Lucília, o papá de Dr. Plínio. Dr. Plínio redoblou assim suas manifestações de carinho hacia ella, que discernia perfeitamente a intenção de seu filho e a expressividade de los agrados com que la cobria.
Por isso, Dona Lucília não perdia nenhuma oportunidade de manifestar-lhe seu agradecimento. Al sair um dia de seu quarto, se lo encontrou em el corredor, junto à porta del vestíbulo. Parou frente a ele, lhe pôs as manos sobre os ombros e, mirando-lhe profundamente, lhe disse: Filhão, solo te tenho a ti, pero a ti te tenho por inteiro. Você certamente se acuerda do Dr. Plínio contando isso em muitas ocasiões. Ele se quedou muito emocionado com estas palavras, não? E ao acordar-se dessa cena anos mais tarde, o Dr. Plínio comentaria: estas palavras se gravaram em meu espírito para sempre. Quando ela disse isto, eu não respondi nada, pois não existem palavras capazes de expressar os próprios sentimentos em situações como esta. Só la besé e abracé, como lo hice sempre, pero pude dizer tranquilamente que ela me tinha de verdade e por inteiro. E é o que, por certo, veremos com mais claridade em las próximas etapas neste live e nos próximos lives. Nos cuenta Monsenhor Juan Clá. A década de 60 abriu um novo e mais profundo abismo de ignomínias em matéria de subversão da ordem moral, de modas e costumes, de decadência e vulgarização, que chegaria a seu auge com a Revolução Anarquista de maio de 1968 na Sorbona. Dona Lucília, nos últimos anos de sua vida, haria brilhar todavia mais sua afabilidade e seu modo de ser respeitoso, em contraste com a vulgaridade crescente do mundo moderno. Uno vê fotografias, por exemplo, da década de 50, os trajes, as maneiras, os modales das pessoas. Uno vai vendo na década de 60 como tudo isso foi decaindo, e depois da Revolução da Sorbona foi um abismo tremendo. Dona Lucília observava tudo isso, veia, porque ela acompanhava o periódico, revistas, etc., e se quedava horrorizada por ver muitas vezes coisas delas modas, etc., e que ela percebia perfeitamente que eram contrárias ao moral, aos bons costumes, contrárias ao pudor. No século XIX, Dona Lucília havia nascido pouco depois da metade do século XIX. O século XIX havia sido um período de transição entre os esplendores do ancião regime, interrompidos bruscamente por as catástrofes da Revolução Francesa e as aberrações de nossos dias. No século XIX se mantiveram vivas muitas qualidades do período anterior a 1789: dignidade, distinção, suavidade, dulçura de viver, atributos que brilhavam na maneira de ser de Dona Lucília. Dona Lucília era propriamente uma dama, que diríamos nós, uma dama do ancien regime, uma dama llena desta educação, afabilidade, modales, bondade, elevação de espírito, cultura de las pessoas de épocas anteriores. Aunque sua existência haya transcorrido sobretudo no século XX, ela era uma senhora característica do século XIX e, por assim dizer, lo prolongou a seu alrededor hasta el fim de sua vida. Tão séria e grave como afável, manteria invariavelmente uma delicadeza totalmente diferente da amabilidade comercial de nossos dias. Ou seja, a atitude dela não era uma atitude apenas para agradar comercialmente. Então, na sorrisa de crema dental, como nós outros usamos de uma forma expressão de broma, sorriso colinos, sorrindo apenas para poder agradar, pero que o coração não corresponde à sorrisa, pero em realidade era algo que vinha do fundo de seu coração. Ela verdadeiramente queria agradar as pessoas, verdadeiramente queria interessar-se por os demais, despreocupando-se de si mesma. Esta característica foi marcante na vida de Dona Lucília e tantas vezes nós outros hemos visto acá nos comentários que hemos transmitido. Na sinceridade de coração, não? Sinceridade de coração, sinceridade. Coisa que nos dias de hoje
nós outros sentimos mucha falta da sinceridade, da coerência e tudo mais. Disse então o moço Juan Claro, ela tinha uma delicadeza totalmente diferente da amabilidade comercial de nossos dias. Ao contrário, tinha uma perfeita noção de sua própria posição e tratava cada qual com a forma de gentileza que a este correspondia. Era además digna de veneração por uma certa grandeza estável, segura e vulnerável aos cambios de los tempos, que transluzia de modo especial nas circunstâncias mais difíceis de sua vida, realçando o caráter augusto de sua alma. Ou seja, era uma alma católica, uma alma que reflejava o Sagrado Coração de Jesus e que fazia as coisas não para que os outros vejam, fazia as coisas para agradar a Deus. Isso, quantas vezes, vocês se acordam do episódio que se deu quando ela era muito jovem, que uma pessoa que estava enferma, o papá la levou para ser tratada em casa e Dona Lucília se deshizo em atenções para com esta pessoa, que era uma pessoa ingrata. E quando esta pessoa se retirou da casa, porque havia se recuperado de sua enfermidade, agradeceu a várias pessoas, agradeceu a uma irmã de Dona Lucília que havia feito muito pouco por ela, e a Dona Lucília simplesmente disse: graças, Lucília. Quando a que mais se havia dedicado, estava todos os dias ao pé da cama para atendê-la, etc., era a Dona Lucília. E a irmã lhe disse: "Ha visto, Lucília? Você ha hecho todo esto?" E ela nem se preocupou em agradecê-la. E Dona Lucília respondeu: "Pero el bem está hecho." Ou seja, eu hice não para que ela me agradecer, eu hice por amor de Deus. Ou seja, esta era a característica e o fundo de alma de Dona Lucília. Desinteresse total, despretensão total, ausência de egoísmo total. E o problema do egoísmo, verdade, no Padre Jorge, poderíamos dizer, um dos cânceres espirituais mais terríveis dos dias em que vivimos, não? Bien. Por ter Dona Lucília esse modo de ser profundamente católico, não lhe passava desapercebido o avanço de uma crise em certos setores da Santa Igreja, paralela a la que desde hacía muito minava já a sociedade. Então, Lucília percebia perfeitamente, há muitos relatos de conversações que ela tinha com o Dr. Plínio, com outras pessoas também, em que ela dizia: tal circunstância não está bem, tal atitude de tal eclesiástico não é segundo a enseñança da igreja, tal outra coisa não está bem. Ou seja, Dona Lucília tinha um discernimento, percebia perfeitamente as coisas por onde iam, pero ela veia, rezava, pedia a Deus um cambio da sociedade e sofria em si, em seu coração, as consequências desta crise tremenda. Lo que a mesma igreja ensina de sensus fidei, não? Sensus fidei, exatamente. Ele tinha um profundo senso fidei, em que o terrível panorama que a inícios dos anos 60 havia surgido ante seus olhos consternados, Dona Lucília levava suas orações ao Divino Redentor, sabendo que del curso dos acontecimentos dependia profundamente a maior ou menor glória de Deus. Hacia mediados de 1961, Dona Lucília viu que os deveres de apostolado de seu filho lo llevavam um pouco mais lejos. O incansável líder católico não era solicitado solamente por os discípulos das diversas cidades de Brasil, sino também de outros países. Ou seja, neste período último da vida de Dona Lucília, o Dr. Plínio teve que fazer muitos viagens, inclusive 2 viagens à Europa, que uma delas por ocasião do Concílio Vaticano II, em que ele teve muitos meses fora. E Dona Lucília se quedou sola, não tinha já a companhia do esposo, pero eram deveres de apostolado que o Dr. Plínio tinha a obrigação de cumprir. Ele mesmo dizia: eu quero a mamá
com o afeto, com o amor que vocês sabem, pero eu tenho um dever de obrigação para com a igreja. E, por lo tanto, eu devo buscar uma solução para sanar essas dificuldades da distância e isolamento dela, pero eu tenho uma obrigação para com a igreja. Por exemplo, o Dr. Plínio foi invitado a assistir a um congresso da revista Verbo, em Buenos Aires. E nesta ocasião estreitou vínculos com um pujante e ardoroso núcleo de jovens católicos porteños, de los quais se podia esperar muito em matéria de apostolado. Para concluir esta prometedora estadia na capital argentina, aqui vamos escutar a narração de um episódio que foi extremamente doloroso para o Dr. Plínio. Pero, num certo sentido, foi doloroso também para nós outros, porque o Dr. Plínio tinha o plano de terminada a visita à Argentina. Isso ele contou, inclusive, depois de uma entrevista que ele deu a um periódico. O plano que ele tinha era, em seguida, ir a Chile e depois de Chile, vir ao Peru. Ele tinha a intenção de vir acá ao Peru, seria de los países que haviam tenido a dicha de receber a visita do Dr. Plínio. Pero, para concluir esta prometedora estadia na capital argentina, o Dr. Plínio foi cenar com seus amigos mais cercanos, argentinos e brasileiros, a um restaurante francês, onde comemorar os resultados obtenidos. Não podia sospechar que, mientras tanto em São Paulo, Dona Lucília acabava de sofrer um súbito ataque cardíaco, estava ao borde da morte. Al volver ao hotel depois da cena, o recepcionista lhe entregou um telegrama. Receber um telegrama significava uma coisa urgentíssima, porque um telegrama era uma coisa caríssima, uma coisa dificílima de se enviar, etc. Não haviam os meios de comunicação que existem no dia de hoje. Lo abriu imediatamente e o horizonte, que hasta se alguns momentos se lhe apresentava lleno de alegres promessas, se oscureceu repentinamente, pois o mensagem enviado por sua irmã continha uma terrível notícia. Vê o texto do telegrama. Mamá al borde de la muerte. Ataque de coração violentíssimo. Teléfonos interrompidos, porque uma chamada telefônica era muito difícil. Vem imediatamente para alcançá-la aún com vida. Vocês imaginem receber uma notícia destas e com a frieza de um telegrama em que não pode se dar detalhes, etc, etc. É fácil imaginar-se a aflição que estas cortas linhas causaram a tão dedicado hijo. E naquele instante, seu desejo foi poder vencer de um solo passo a grande distância que o separava de sua madre queridíssima, que talvez estivesse transponendo os umbrales da eternidade. Os intentos de comunicar-se telefonicamente com sua família se revelaram infrutuosos, o que aumentou o sofrimento do Dr. Plínio. Porque naqueles tempos, uma chamada telefônica, não é como hoje que uno agarra o telefone e habla com Japão, como se estivesse falando acá na esquina. Naqueles tempos, a chamada telefônica internacional eram horas de comunicação e muitas vezes não se conseguia, foi o que passou. Horas de espera para comunicar-se. Horas de espera para comunicar-se, sim. Eu me acordo, na década de... fins da década de 60, começo da década de 70, chamadas interurbanas, era necessário pedir com algumas horas de antelação. No tema de Cusco, você tinha que ir à cabina telefônica, esperar a conexão. Exatamente. Isso também era, por exemplo, chamada de São Paulo a Rio, de Rio a São Paulo, era assim também. Há que ter em conta também que não havia vuelos contínuos. Hoje, se não quer ir de Lima a Buenos Aires ou de São Paulo a Buenos Aires, há inumeráveis companhias aéreas com vuelos manhã, tarde, noite e madrugada. Naquele tempo era um vuelo somente ao dia e os aviões não volavam por la noite, não existiam os radares, os aviões só podiam despegar quando estava amanhecendo. Então o Dr. Plínio chega ao hotel, digamos, às 11 da noite, meia-noite, tive que passar a noite em vela, esperando para ver como... Então, permaneceu toda aquela noite sem dormir no salão do Hotel City, onde estava hospedado. Aguardaria os primeiros raios da aurora rezando,
e por que não decirlo, llorando copiosamente hasta que el despertar del día le anunciara la hora de ir al aeropuerto. Aí lhe informaram que só haveria vuelo para São Paulo muito mais tarde. Não querendo esperar mais, decidiu alquilar um pequeno avião particular que partiu às 5 da manhã rumo a Porto Alegre, donde pudo embarcar para São Paulo em um vuelo regular. Porto Alegre é a capital do estado de Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro mais próximo da Argentina. ¿Limita con Argentina? Limita com a Argentina, sim, sim. Mientras atravessava Los Aires, o Dr. Plínio sentiu uma tremenda angústia e ia preparando seu espírito para o momento em que se encontrasse com seus amigos e, por la atitude destes, se desse conta com um golpe de vista do estado de sua madre. Então, ele já barrando no aeroporto, veia alguns que haviam ido a recorrê-lo e, por fisionomia deles, ele já discerniria o que havia passado. Al barrar do avião, tentando descobrir algum rosto conhecido em meio do público, distinguiu a um de seus mais antigos companheiros de luta, que lhe hacía um grande gesto tranquilizador. Tras el saludo de bem-vinda, a primeira pergunta de Dr. Plínio foi evidentemente sobre o estado de saúde de Dona Lucília, a lo que seu amigo respondeu: graças a Deus está fora de peligro. Sofreu um fortíssimo ataque de coração, pero já se ha recuperado e está sentada em la cama, conversando normalmente. Os médicos que la atendieron estão surpreendidíssimos com sua reação. Sin embargo, é necessário que sepa usted que, por uma estranha coincidência, nos encontraremos ao chegar a sua casa com o entierro de um vecino, de maneira que não se assuste. Estávamos muito preocupados, pois você poderia pensar que se tratava do enterro de Dona Lucília. Então, ele vai chegar, imagine, se não houver ido recorrer ao aeroporto, ele vai chegar e chegava de táxi e veio barrar o féretro e as flores, e era um vecino e ele pensaria que era Dona Lucília. Ao chegar a sua casa, Dr. Plínio encontrou sua amadíssima madre recostada em la cama, conversando tranquilamente com Dona José, la hija, e Dona Maria Alice, la nieta. Aquela venerável fisionomia de anciana, enmarcada por los plateados cabelos, expressava tanta paz de alma que de maneira alguma se diria que havia estado poucas horas antes al borde de la muerte. Depois de los primeiros saludos, ela lhe perguntou a Dr. Plínio como estava a sua saúde. Resposta do Dr. Plínio: minha saúde está excelente, pelo que quero saber é como está a sua. Apesar de haver sofrido com a falta de seu filhão querido, cuja presença em angustioso trance lhe houvera sido tão consoladora, suportou esta nova prova com extrema serenidade. A chegada de Dr. Plínio foi para ele um novo alento, aunque este não pudo dar-lhe o beijo de costume na frente, pois estava com um forte resfriado. Suas manifestações de carinho la reconfortaram e deram ânimo àquele coração que tanto palpitava por seu filho. A melhoria de Dona Lucília foi rápida. Al dia seguinte, o médico, o Dr. Brickman, la autorizou a levantar-se e andar por la casa. Aproximadamente 10 dias mais tarde, volviu para um controle de rotina e, depois de examiná-la com estetoscópio, exclamou, surpreendido, dirigindo-se ao Dr. Plínio: "Pero não é possível?" E, como se não creiesse em seus próprios ouvidos, auscultou novamente e cuidadosamente: "Mire, seu coração está funcionando tão bem que eu diria que é o de outra pessoa." Agora, de onde vem esta... Mire, Dona Lucília já estava com 80 e muitos anos, pero viveu 7 anos mais. Ou seja, significa que, sobretudo, lhe ajudou vamos falar do ponto de vista humano, são desígnios da providência, porque nadie vai antes da hora ou depois da hora que Deus estabeleceu. Pero fisicamente lhe ajudou a vida tranquilíssima, ou seja, sem agitação, porque Dona Lucília rechaçava toda qualquer forma de agitação e ela não se deixava levar por nada, porque todo seu coração estava em el Sagrado Coração de Jesus. Então, a serenidade, a paz, a mansedumbre, tudo que Dona Lucília tinha, la havia ajudado enormemente a que pudesse recuperar-se
desta maneira. Durante sua larga peregrinação por esta terra de exílio, Dona Lucília se foi preparando com calma, resolução e inteira confiança no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria para atravessar os umbrales da eternidade. Vendo-se em la iminência de comparecer ante o tribunal divino, conservou aquela paz que nunca a abandonou. Será talvez esta qualidade de sua alma uma das causas de sua longevidade. Viveria, todavia, tranquilamente e sem maiores problemas de saúde, 7 anos mais. 7 anos é bastante, hasta os 92, pero sereníssima, cargando os sofrimentos, porque serena não significava não ter sofrimentos, ela os tinha. Ela tinha um discernimento por qual ela veia a situação, as coisas todas, etc, etc, pero todo de manos dadas ou de rodilhas delante do Sagrado Coração de Jesus. Bem, queridos irmãos e irmãs, com este lindo episódio, em el qual nós estivemos indiretamente, muito indiretamente involucrados, pois com este mal del coração que Dona Lucília tuvo, nós hemos perdido a oportunidade da venida de Dr. Plínio ao Peru. Por lo menos estávamos en los planes de... Exatamente, estávamos nos planos de Dr. Plínio, pero por algo será e temos a certeza. E isso eu lhes digo porque he escutado muitas vezes, pese que Dr. Plínio fisicamente não é podido estar no Peru, ele conheceu muito das coisas peruanas em inumeráveis circunstâncias, comentando o Peru com um discernimento e um acerto extraordinários. E temos certeza que tanto ele, Dr. Plínio del Alto del Cielo, quanto Dona Lucília e el Alto del Cielo, nos ajudam e intercedem por nós outros. Eu creio que o hecho de que o Peru é um país onde todavia há fé, é evidente que todos os ángeles e santos intercedem por isto, junto ao trono de Deus, junto a Nossa Senhora. Eu tenho certeza que o Dr. Plínio e Dona Lucília intercedem por nós outros, por nossa pátria peruana, e intercedem também por a expansão dos hermanos do Evangelho acá no Peru. Bem, queridos irmãos e irmãs, e agora todos vocês certamente estão ávidos de poder escutar o Padre Jorge com os testemunhos que o Padre Jorge tem para nos transmitir. Padre Jorge, entonces, sí, ¿qué noticias tiene o qué testimonios usted nos trae? Justamente, nuestro Señor Jesucristo supeditaba los milagros, las gracias, los favores que otorgaba a las personas a la fe. Claro. Entonces, primero infundía la fe en el que no tenía para poder curarle. Exatamente. El día lunes justamente el Evangelio, nuestro Señor exigió de aquel hombre que tenía el hijo enfermo, que le hiciera un acto de fe, ¿no? Sí, exacto. Y después al paralítico de Bethesda, ¿no? Ayer, exactamente, la liturgia de ayer. ¿Quiere ser curado? Entonces el deseo de ser curado, el deseo era de preciso un acto de fe, exactamente. Bueno, ahora habría que preguntar al mundo entero, ¿no? Esa pregunta de Dios, al mundo entero. ¿Quiere ser curado? Si el mundo entero tiene esa fe, si no tiene esa fe, porque el Señor Jesús decía, encontraré fe en la tierra cuando vuelva a venir. Entonces es importante que nosotros tengamos fe y por fe pidamos gracias, favores, milagros. Y la Señora Doña Lucília es esta poderosa intercesora que nos ayuda a tener esos milagros por causa de nuestra fe. Exactamente. Entonces queremos saludar a los... sí, por lo menos algunos. Sí. Aquí está Patricia González Girón, Maribel Casas, Nelly Martínez, Salve María desde Colombia. María Isabel Gallardo, Salve María Doris Rijalba, Salve María desde Talara. Doralia Tochi también desde Sullana, Guadalupe Salazar desde México, Eduardo Barago Godoy, Estefanía Tatis desde Argentina, Lourdes Mares desde Jesús María, Elvan Nerio, Tatiana Cesario Arsenburg de Colombia, María Vanessa Perry de Lima, Gabriela Matos, Michita Limaico, Salve María, Diana León, Lucía Vargaray Paiva desde Arequipa, Berta A,
Después está aquí Michicha Lucía Paiva, Lucía Vargay, Socorro Guamán, Francisca Sánchez, Roberta Rebolledo Jiménez, Berlinda Bruch Ruiz, Daniela Ninantay, Carla Torres, María del Rosario Domínguez, Salve María, Marta RS, Salve María, Leonor Flores, desde Apurímac, Chincheros, bendiciones infaltables la señora Leonor. Después Gladys Elena Miranda Vinches, Anita Llerena Campos, Flor María Chero Espinosa, Teresa Cáceres de México también, Denise Castillo de Surco, María Isabel Gallardo, Olivia Valencia, María del Carmen Serpa, desde Chincheros, bueno, María Jesús, Gladys Elena, Miranda Vinches, Lucía Aranda, Lisbeth García Fernández, que está en Cusco, Leonor Flores, Marcela Navarro, Rosana Carrillo, Marta Azucena, Flor María Chero. Bueno, también tenemos aquí a nuestros, dice, Jane Hernández, Shirley Hernández, Gustavo Reyes Miranda, María Milagros, Ania Pacheco, María Romero Ruiz, Zoila Inés Arroyo, Lirio Andreina, Claudia Ceballos de Cajamarca, Juan Obregón, Patricia González Girón, Teresa Vega, Socorro Panaqué, Esperanza Polo, Rosa Tello, Gabriela Pajuelo, Delia RBG, Elenita Sánchez, Alexandra Clarence, Karim Pantigoso, Sara Pérez Esteves, María Teresa Loaiza, María Elizabeth Arroyo Ramos, Ana Cecilia, Teresa Cabrillero, Elsa Gómez, Lucila Martínez, Florida Rodríguez Domínguez, Alejandro López desde Bolivia, Racing Reyes, Estrella Tijuana, la Tribuna Católica, Janet Ceballos, Ingrid Elizabeth, Manuel Ramírez Corso, Ivonne Franco, Rita Sle, Mati Inolupi García, Pedro de SJ, Carla Loza, Luis Gabriel Espino Peña, Nora Clavino, Isabel Garcés, Enrique Sánchez, Pat, Luis Yactaco, María Lourdes Bravo, Karina Malpartida, Marina Lima, Alicia Velázquez, Jimena Chico, Rolando Gutiérrez, Dalia Urbanos, Sorgalim Milagro, Yoli Ataucinchi de Cusco, Raúl Cáceres, Marisol Sobero, Rosa Mercedes, Yanel Lourdes Maldonado, Félix González, Giovanna Velázquez, Consuelo Agurto, Perales Septiembre, Jacquelina Iris Milla, y así, Padre, muchas personas que piden oraciones. María Jesús Vallejos Milla, también, que nos sigue constantemente en las redes sociales, y su hija de Estados Unidos también manda saludos y bendiciones. Muy Ahora bien. vamos a continuar. Evidentemente, estos no son los únicos. No son los Hay únicos. muchos, apenas algunos que mencionamos, pero hay mucha gente que... E sobretudo aqueles que assistem diferido, etc. Eu sei, por exemplo, gente em Espanha, em Japão, em Moçambique. Moçambique que nos sigue, sí. Y agradece mucho el programa, y bueno, muchas de los programas dice: Doña Lucilia siempre me protege, me ayuda en todo. Entonces sabemos que les ayuda, pero a veces no nos cuentan esos milagros, no nos cuentan su todo, el que les ayuda, ¿no? Pero se ve que está constantemente intercediendo en la señora Doña Lucilia. ¿Por qué? Porque es madre, ¿no? Es madre universal, madre de todos los que le invocan, de todos los que piden su ayuda. Entonces la señora Doña Lucilia siempre va a ayudar. Entonces, mire, Padre, aquí tenemos unos testimonios. Dice así: una beneficiaria de esa campaña de la señora Doña Lucilia fue María de Lourdes Uvilla Bustamante, residente en Guayaquil, en Ecuador. También dice que empezó sus peticiones a Doña Lucilia en favor de Mariela y terminó siendo favorecida en la solución de un problema financiero, como ella misma nos va a narrar. Dice: conocí a Doña Lucilia a través de mi hija, porque habían secuestrado a la madre de una de sus mejores amigas, y ella pedía a sus Perdão, Padre, de onde escreve aí? De Ecuador, de Guayaquil. De Ecuador. Semana passada usted nos contó el testimonio del secuestro, ¿no? Sí, del secuestro. Entonces esta es la continuación, digamos, de la, de la conocida.
madre de una de sus mejores amigas, que ella pedía a sus conocidos amigos que rogaran y prometían algo a doña Lucilia. Doña Lucilia, para que su madre regresara sana y salva. Cuando me habló de ella, recuerdo que me puse a indagar quién era y vi que hacía muchos, entre comillas, milagros. Entonces la señora entró a internet y pudo ver todos los podcasts, los lives, los programas de doña Lucilia, que hay mucho de ahí. Junto con mi hija oramos mucho por esa señora secuestrada y a los pocos días supimos de su liberación. A partir de ese momento no dejamos de rezarle y pedirle a la señora doña Lucilia. Y he aquí que me concedió a mí también un favor que le pedí. Dice, el pasado, desde el año 2022, María de Lourdes estaba tratando de recibir del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una considerable suma que le adeudaban. Además de la lentitud propia de las decisiones de ese tipo de administraciones públicas, el pago siempre se posponía. Finalmente decidió recurrir a la señora doña Lucilia para su ayuda. Entonces, doña Lucilia, el 12 de junio, relata ella misma, teniendo verdadera necesidad de ese dinero, le pedí con mucha fe a doña Lucilia que interviniera. Mire, parece que es causa de desespero, ¿no? Imposibilidad, una necesidad, milagro. Entonces siempre nosotros nos ponemos en esa contingencia de necesitar de la señora doña Lucilia, necesitar, porque las fuerzas humanas no son suficientes. El ruego, el pedido, la persona, todo entonces se bloquea. Entonces necesitamos solo lo sobrenatural. Luego subí a mi cuarto y me di cuenta de que había recibido una notificación del Instituto de Seguridad Social en el teléfono. Me avisaban que se había resuelto el problema. Revisé mi cuenta bancaria y, oh sorpresa, había depositado de una vez todo el dinero de la deuda. Nossa, qué milagro, milagro. Fue fuerte, ¿eh? La angustia también fue fuerte, ¿no? O sea, inmediatamente fue depositado todo. Agradezco el favor recibido de doña Lucilia, de quien estoy hablando a muchas personas. Entonces, mire, interesante. Nosotros tenemos aquí promesas de varias personas que quieren difundir la devoción a la señora doña Lucilia, la devoción, la piedad, la intercesión. Entonces van a mandar a hacer unas estampitas de la novena al Sagrado Corazón de Jesús y en el reverso la imagen de doña Lucilia. Y nosotros vamos a tener aquí unas estampitas así de pequeñas, ¿no? de doña Lucilia, que son las fotografías de ella con la novena irresistible al Sagrado Corazón de Jesús para pedirle. Entonces las personas que estén en el live aquí vengan a la casa de los heraldos del Evangelio a pedir una de esas estampitas que nosotros les vamos a... ¿La tendremos para Semana Santa, no? Y esperemos que sí, porque... Porque ahí en Semana Santa podemos distribuir, claro. Pronto a mí nos han prometido estas estampas y las señoras que están en el programa nos están viendo en este momento. ¿no? También. Sí, porque sería interesante para poder distribuir los que desean en Semana Santa, nos piden. Sí, ellos son también nuestros seguidores y dicen, yo voy a ser padre, le prometo, y le voy a dar una buena cantidad, me dice. Ótimo. Entonces, para poder dar a conocer a la señora doña Lucilia. Dice, otra familia en una situación completamente diferente recibió de doña Lucilia una gracia muy peculiar y quiere compartirla con todos nosotros. Dice así, se trata de Julia Araújo Ferreira Rosa y su esposo, Leonardo Pichinato Rosa, que ya contaron en la revista Heraldos del Evangelio como su tercera hija Ana María fue curada de un quiste por intercesión de la señora doña Lucilia. Bueno, entonces ese fue contado en agosto del año 2023. Dice, recientemente este matrimonio recibió otra gracia a través de esta bondadosa protectora para solucionar una pequeña limitación que sufría la menor de sus hijas, Mariana Lucilia. Juliana nos cuenta diciendo así, cuando nació Mariana Lucilia me di cuenta de que tenía un frenillo lingual muy corto, es decir, el frenillo lingual estaba muy cerca de la punta de la lengua,
por lo que ni siquiera se podía sacar la lengua. Obviamente esto dificultaba un poco el proceso de alimentación de la niña. Entonces tenía que ser una operación para poder cortar ese frenillo. Por esa razón, en su primera semana de vida, Mariana ganaba... era chiquitita, sí, recién nacida. Sí. La mamá se daba cuenta de que la niña tenía en la lengua bebita recién nacida. Entonces, no podía alimentarse bien, no podía crecer, no podía estar en el peso adecuado, porque los niños a esa edad tienen crecen rápido. Por esta razón, en su primera semana de vida, Mariana ganaba poco peso, ya que no podía comer con facilidad. Preocupados por la situación, llevaron a la pequeña al pediatra y al fin de encontrarle una solución al problema dijeron: el médico dijo que había que hacer una mini cirugía, algo muy sencillo, que consiste en cortar el frenillo de la lengua. Una vez hecho esto, el bebé se va adaptando y puede alimentarse adecuadamente. Eso es la teoría. La consulta médica tuvo lugar un lunes. Deseosos de remediar el defecto sin demora, Juliana y Leonardo buscaron enseguida algunos odontoterapistas para agregar el procedimiento, pero ninguno de ellos tenía una hora disponible en ese día ni los siguientes, solo podían al final de semana. Al verse humanamente impotentes para ayudar a su hija, ambos decidieron pedirle a doña Lucilia que interceda por ella. Entonces la solución, doña Lucilia. Continúa narrando la señora Juliana. Están siguiendo, ¿no? Eso está... Sí. Por lo menos estoy... Imagino que nuestros amigos están acompañando también, claro. Esa madrugada, alrededor de las 3, Mariana se despertó con hambre. Y mientras la atendía, me acordé de rezar la coronilla de la misericordia pidiendo la intercesión de doña Lucilia que se resolviera el problema. Por la mañana, mientras preparaba unas vitaminas que ella debía tomar, Mariana empezó a llorar porque quería comer nuevamente. Entonces me di cuenta que el frenillo de la lengua se le había desprendido solo. No necesitaba operación. Así, solo. ¿Qué? Fue algo increíble. Inmediatamente se lo agradecí a doña Lucilia, pues lo había solucionado antes de lo que lo esperábamos. O sea, no necesitaba operación. Queríamos únicamente encontrar un médico que hiciera el procedimiento de inmediato. Y ella, doña Lucilia, intercedió para que el frenillo se desprendiera sin intervención quirúrgica. ¿Se acuerda que hay un médico en Costa Rica que trabaja en una clínica y algunos pacientes que entraron a la clínica estaban con dificultad de sanar, invocaban al Señor doña Lucilia y se sanaban los pacientes? El médico dijo: doña Lucilia me va a dejar sin pacientes, sin clientes. Entonces ya no necesita médico aquí para hacer la operación. Entonces, tras enviarle una fotografía de la lengua de Mariana Lucilia a su pediatra para explicarle lo sucedido, el médico respondió asombrado que nunca había visto algo igual. Impresionante. O sea, a partir de ese día la niña comenzó a alimentarse mucho mejor y en su cita de rutina con el especialista de la semana siguiente se comprobó que había ganado más del doble de peso de la semana anterior. Prueba de que el problema se había resuelto por completo. Qué bonito, interesante. Juliana nos cuenta además, el médico evaluó a Mariana y dijo, sorprendido, el médico está estupefacto, así, no me lo puedo creer, pero el frenillo se desprendió solo, parece como si alguien le hubiera operado dejándole la lengua normal. O sea, ¿qué ha pasado? Qué bonito. La reacción del pediatra desde un punto de vista científico es más que comprensible. Por ello, emitió un informe en el que declaraba que en todos sus años de profesión nunca había visto un problema de ese tipo, de que ese tipo se arreglara sin intervención quirúrgica y además sin dejar marca alguna de corte. Miren, nunca había visto quirúrgica y además sin dejar marca de corte. Para Juliana y Leonardo, la solución del caso tiene un nombre:
una gracia de Dios atribuida a la intercesión de la señora doña Lucilia. Y con eso comprobamos que ella realmente se encarga de todo. Qué bonito, ¿eh? Mire, qué impresionante. Yo creo que hay muchos frenillos en la lengua físicos y espirituales que nosotros debemos pedir a doña Lucilia que nos ayude. Ahí en la pantalla está la fotografía de la niña y de los papás. Sí, la niña está crecidita, la niña ahora. Ya. Esta niña. Entonces, mire qué bonito, ¿no? Como la señora Lucilia le ha atestado del médico que no tiene una razón científica para poder salir y que no tenga cicatriz y que no tenga nada, se le salió el frenillo. Interesante, ¿eh? Muy bueno, ¿no? Muy bonito. Qué bonito. Aquí tenemos, padre, otro que nos escribe desde Estados Unidos. Oh. La señora Angie Weir. Esta señora Angie Weir es colombiana y está casada con un norteamericano. Entonces, sí. La señora Angie ya nos conoce, ha sabido del doctor Plinio hace 25 años atrás. Y el esposo es un poquito medio escéptico, pero un día el esposo, ya le hemos contado hace varios años, que el esposo también, aunque no creía, un día le rezó para probar a la señora doña Lucilia, y el señor beneficiado también por la señora doña Lucilia con un impuesto que debían de... me acuerdo de ese caso, sí. Esta señora colombiana le rezó a doña Lucilia porque hace 25 años se le apareció doña Lucilia y ella quería saber si verdaderamente era doña Lucilia porque estaba viendo las fotografías. Si ha sido doña Lucilia hace 25 años, por favor, quiero que mi hijo vaya a misa. Esa semana pidió, Semana Santa, era hace 2 años atrás, era Semana Santa. Mamá, me estoy yendo a misa. Entonces, comprobado que la señora doña Lucilia. Entonces, ahora la señora Angie Weir nos vuelve a escribir, dice: Salve María, Padre Jorge, quiero dar mi testimonio de la ayuda de doña Lucilia. Yo le había pedido a doña Lucilia que pudiéramos vender nuestra casa, ya que nos estaba quedando pequeña. Además que, al ser de 2 pisos, empezó a resultar incómodo. Subir y bajar las escaleras me tenía lastimada las rodillas. Entonces la señora parece que ya sufre de las rodillas. Por ello, necesitábamos vender la casa para comprar una casa de un solo piso, más grande, al estilo campestre de rancho. Inicialmente conseguimos una posible compradora, pero la señora canceló la compra. Entonces, seguí pidiendo la ayuda de doña Lucilia y seguidamente apareció una pareja que hizo una oferta, la cual aceptamos. Pero como nosotros deberíamos comprar otra casa, deberíamos coordinar con el banco, hacer los trámites siguiendo el procedimiento que corresponde, pues le pedí a doña Lucilia que pudiéramos encontrar la casa que necesitáramos. Sabiendo que la zona en que vivimos, la mayoría de las casas son de 2 pisos y son muy pocas las de un solo piso que nosotros queremos. Era muy difícil encontrar. Además, el costo era más elevado. Ante este panorama, yo no dejé de insistir la ayuda de doña Lucilia. Pues ya le estaban pidiendo, no conseguían. Doña Lucilia, doña Lucilia. El poder de la insistencia. Sí. Poder de la insistencia. De la perseverancia en el pedido, ¿no? Superando una a una las dificultades, se logró, como dice el Padre Jorge, la perseverancia en la oración y la confianza de doña Lucilia fue clave para ello. Consiguieron la casa. Y otro favor que recibimos de doña Lucilia es que necesitaba hacer un poder en el consulado de Colombia para reclamar un dinero, lo cual era demasiado imposible. Primero, porque tienen un sistema no muy eficiente, del cual limita el número de citas, y segundo, es que esas oficinas abarcan varios estados, así que conseguir una cita pronta es casi imposible. Pero con la ayuda de doña Lucilia, todo se puede, todo se resuelve. Entonces, llevaba desde diciembre pidiendo esa cita sin respuesta alguna, pero cuando pedí a la señora doña Lucilia, en una semana me dieron la atención. Entonces, mire, la señora pidió a la señora doña Lucilia, en menos de la semana le quitaron el frenillo a la bebé. Esta señora está necesitando de un reembolso
es imposible y la atienden inmediatamente. Entonces, como la señora doña Lucía muchas veces nos prueba en la fe, ¿no? Entonces vamos pidiendo, vamos insistiendo, pero a veces nos atiende inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos quiere que nosotros tengamos fe, pedimos. Entonces son tres cosas siempre que hemos repetido, ¿no? Cuando nosotros pedimos a Dios, nos atiende inmediatamente, nos hace esperar o nos va a dar una cosa mejor. Entonces nosotros não dá o que pedimos, pero dá uma coisa melhor. Nos va a dar una cosa mejor. Cuando nos tarda en obtenernos el pedido, ella está preparando algo mejor para nosotros. Entonces esas cosas de la gracia, ¿no?, dispuestas por la voluntad divina, nosotros no sabemos. Nos atienden inmediatamente, nos hace esperar o nos está preparando algo mejor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, con esa confianza debemos ir a pedir a la señora doña Lucía. Aquí está otra de una señora que se llama Cristina Cuentas, que narra así, mire, dice: Salve María Padre, este testimonio de ayuda de doña Lucía días antes del viaje en febrero de este año. Dice: faltando tres días para el viaje, me di cuenta que los DNI de mis hijas estaban vencidos. Y los pasaportes también estaban vencidos. Entonces no tenía opción de viajar, ni con el pasaporte. Además que necesitaban los DNIs activos para poder pedir el permiso notarial de la salida del país, porque mi esposo trabaja fuera del país. Entonces están con dificultades de documentos para poder viajar. Faltan 3 días para el viaje. Dice: así que fuimos a hacer el trámite del DNI a unas oficinas donde tratan casos urgentes, en la avenida Javier Prado, pero no había dónde estacionar y la hora avanzaba. Le dije a las hijas: vamos a pedir a doña Lucía su ayuda. Empezamos a rezar con mucha confianza, como siempre. De pronto un lugar donde decía no estacionar, de la nada apareció un señor. Era un señor de edad avanzada, sumamente amable. Nos indicó que no había problema para estacionar. Incluso nos abrió la puerta del auto y llamó la atención su extrema amabilidad, lo cual es tan inusual hoy en día. Cuando le dije: señor, aquí no se puede estacionar, él me dijo: tranquila señora, no se preocupe, vaya nomás, haga su trámite, yo se lo voy a cuidar el carro. ¿Quién será ese señor en un lugar de prohibido estacionar? Mis hijas y yo en todo momento nos encomendábamos a la ayuda y protección de la señora doña Lucía para que pudiéramos hacer todos los trámites que precisamos en el tiempo oportuno, ya que después de sacar el DNI deberíamos ir a la notaría para sacar el permiso notarial. Como nunca la RENIEC, no había gente. Entramos con la ayuda de... Uma coisa raríssima, porque es una cola. Usted hace poco estuvo ahí para hacer el documento. 1 hora de espera, 1 hora y media. Sorprendentemente, el vigilante amable, también como el señor anterior, nos indicó que deberíamos sacar una copia del DNI, de los DNIs vencidos. Entonces, y indicándome dónde podía hacerlo. Mire señora, tiene que sacar el DNI y vaya para tal lugar ahí. O sea, dando la ruta para la solución del problema. Fui a sacar las copias, me di cuenta que no tenía sencillo. El señor que atendía también me dijo: señora, no se preocupe, le doy las copias de gracia, vaya nomás. Nossa. O sea, normalmente essas coisas todas são engorrosas, né? Pero claro, conseguir parquear o carro, não sei o quê. O sea, todo parece... Normalmente con todos nosotros no tiene sencillo para las fotocopias. No señora, lleve la fotocopia. ¿Quién le va a dar las fotocopias así nomás? Vaya nomás, mire. Dice, le regalo las fotocopias, vaya nomás. No tiene que sacar, no tiene que sacar rápido sus documentos, como si alguien le hubiera dicho que estaba yo contra el tiempo. Dice, regalándome las copias y apurándome para que vaya a hacer los trámites. Efectivamente, regresamos a RENIEC. Padre, no había nadie. Esperamos solo un momento y nos hicieron subir a un segundo piso donde había una fila de 10 personas. Entonces ahí sí tenían que esperar 10 personas. Dentro me dije, ay, esto sí que va a demorar. Seguimos pidiendo a la señora doña Lucía y de pronto el encargado me pregunta si tenía todos los documentos para el trámite y qué trámite debería realizar. Le dije que había vencido los documentos y me dijo, muy bien señora,
Cuando salga este señor de esta ventanilla, usted va a ser atendida. Las personas de la cola comenzaron a reclamar. Padre, eso es increíble. Fueron a reclamar y el señor les dijo, por favor, señores, la señora tiene que sacar los documentos urgente. Además, está con unas niñas. Todos, por favor, esperen. Todos son preferenciales. No hay que tener un poco de amabilidad con estas señoras. Calma. Y las calmó. Los tranquilizó. La gente se calmó. Nos cedieron el turno. Nos atendieron rápidamente. No nos dieron el DNI, sino hasta dentro de unos días. Dijo, con este ticket usted vaya a hacer el trámite del permiso notarial. Ya estaba en el DNI, el RENIEC. Salimos relativamente rápido. El primer señor que nos indicó en el estacionamiento nos estaba esperando. Me preguntó si todo fue bien y nos dio la bendición. Diciendo, un viejito, señora, que Dios les bendiga, diciéndonos que siempre estaría ahí para ayudarnos. Qué interesante. Pero como que la conociera, ¿no? Como si conociera a la señora. O sea, Sigue. Nosotras le agradecimos sorprendidas por su amabilidad y por sus palabras. Le pregunté su nombre y me dijo, soy Miguel Ángel. La señora concluye diciendo, en ese momento nos vino a la mente Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, a quien le agradecimos su protección y la ayuda infalible, y a nuestra querida señora doña Lucilia. Padre, salimos del RENIEC y nos dirigimos a la notaría. O sea, no terminó la historia. No terminó la historia. Entonces nos dimos con la sorpresa que no podían hacer el permiso en pocos días. Fuimos a otra notaría. También nos dijeron lo mismo. Seguimos pidiendo a la señora doña Lucilia confianza, debemos lograr. Y llegamos a una tercera notaría donde nos atendieron nuevamente con mucha amabilidad y los permisos los entregaron en ese momento. O sea, en el acto. En el instante, nos entregaron en el instante. Nos llena el alma y el corazón aquel viaje tan esperado donde visitaríamos el mausoleo de la señora doña Lucilia para agradecerle, estar más cerca de ella, todo lo que ella hace por nosotras, con su gran amor maternal, conocer las iglesias que ella visitaba, visitar el mausoleo del señor Doctor Plinio y de la señora doña Lucilia y de Monseñor John, conocer la obra de Monseñor, sentir tan cerca a nuestros fundadores en cada obra, en cada miembro del grupo, en cada hermana que pasaba la orden segunda, en cada sacerdote, fue el regalo mayor que tuvimos. Tanto que agradecer y pedir por todas las personas que nos ayudaron gracias a la intercesión maternal de doña Lucilia. Salve María. Qué bonito, bonito testimonio. Y mire, padre, cómo qué cosas, tantas dificultades que han tenido para poder tener estos documentos y todas esas bendiciones y gracias que han podido recibir. Son pequeños detalles, pero grandes, porque una cosa de estas eu anotaria aí, não sei o que. Ui, tudo isso é engorroso, é demorado, é complicado. Ui. Depois, ter pessoas educadas, porque muitas vezes uno encontra quando pessoas com caras de gente encrencada que está amargada da vida, que trata mal, são desrespeituosos. Claro, não lhe pagam tanto, então não tratam bem as pessoas. É tremendo, impressionante. Que bonito isso. Mire, ¿no? Isso nos incentiva que nós outros confiemos em el poder maternal de una intercesión, pero es bien maternal porque son pequeños detalles, son pequeños detalles de una madre que ayuda, que protege a sus hijos y que quiere ayudar. Hijo, tome cuidado al atravesar la calle, cuando uno es pequeño, da la mano, atravesa. Son pequeños detalles. Mas a veces no valoramos esos pequeños detalles. Cuidado, está haciendo frío, lleva tu chompa. No valoramos esos detalles, pero cuando... Pero doña Lucilia los tiene con cada uno de nosotros. ¿no? Fenomenal. Sí. Bueno, Padre Jorge, gustaríamos ver que usted tiene otros testimonios, pero el tiempo se nos va. Se nos fue. Se nos fue. De manera que apenas, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan, sobre todo aquellos que estarán en Lima en la Semana Santa, eu quero pedir, Sr. Gerardo, a hacer el favor de poner en la pantalla
los horarios de la Semana Santa. Es verdad que faltan algunos días, pero es bueno que ya tengan presente. El domingo de Ramos tendremos las celebraciones en los horarios acostumbrados acá en nuestra capilla. Domingo de Ramos a las 7 de la mañana, 10, meio-dia y media y 7 de la noche. Durante todas las misas habrá confesiones. El Jueves Santo es la misa de la Cena del Señor. Solamente hay una misa. El Jueves Santo será a las 7 de la noche y después estará el Santísimo Sacramento en el monumento para la adoración de todos. Habrá confesiones también durante la misa. Será a las 7 de la noche. El Viernes Santo, 18 de abril, la celebración de la Pasión del Señor, el Via Crucis, será en el futuro Centro Mariano de los Heraldos del Evangelio, que foi um regalo de Dona Lucília, o terreno foi um regalo de Dona Lucília, e sabemos que a igreja e o Santo Mariano será um regalo dela. Estamos esperando que chegue esse regalo, porque sabemos que ela nos vai dar. Ajuda-nos a rezar. Exatamente, a pedir para que isto se realize. De maneira que, logo depois que eu termine de dar os horários do sábado e domingo, eu vou pedir que Gerardo ponga na pantalla como será o Viernes Santo. Sábado Santo, a solene vigília pascual, às 7 da noite, acá também na capilla da comunidade, e domingo, as missas e os horários 7, 10, meio-dia e meia e 7 da tarde, acá também em Lima. El Viernes Santo, nós tendremos, como les disse, a celebração da Pasión del Señor, el Via Crucis, e o futuro Centro Mariano, junto à réplica del Santo Sepulcro. Se pode colocar na pantalla os dados, e se alguém vai em carro próprio, já pode copiar, acá está na pantalla o código QR para poder chegar em carro aí. Pero los que desejam ir com nós outros em los buses que vão sair às 11 da manhã, está aqui na pantalla o número do telefone, podem também sacar uma fotografia para poder comunicar-se com a senhora Flor Medroa, que é a que está organizando o tema de los buses. Dia 18 de abril, às 3 da tarde, em el futuro Centro Mariano, na igreja de São José, onde já está a réplica do Santo Sepulcro. Este próximo viernes, passado mañana, é o primeiro viernes do mês, dia que especialmente dedicado a reparar as ofensas que se cometem contra o Sagrado Coração de Jesus. Les invitamos que vocês nos acompanhem às 7 da manhã. A missa é transmitida por as redes sociais. Os demais horários, as missas são presenciais, 7, meio-dia e meia e 7 da tarde. E sábado, tendremos o primeiro sábado do mês, por la manhã, às 11:30 da manhã, a meditação, o Ângelus do Santo Rosário, ao meio-dia e meia, a Santa Missa, e por la tarde, às 6, o Ângelus, meditação do Santo Rosário, às 7, a Santa Missa. Por la manhã e por la tarde haverá sacerdotes disponíveis para as confissões, tendo em conta que estamos em Quaresma, cercando a Semana Santa, para podermos reconciliar com o Senhor. E logo depois da missa de 7, os que desejam cenar com os heraldos poderão participar. Haverá um buffet de pastas, os que estejam em Lima, e está na pantalla o número de WhatsApp para que vocês possam reservar seus lugares. São várias atividades, queda isto gravado. Se alguém depois não captou, não copiou os números de telefone, etc., é só entrar em Facebook ou YouTube e assistir novamente a parte final para poder copiar os dados. Bueno, queridos hermanos e hermanas, é uma alegria haver podido estar com vocês. Padre Jorge, eu saludamos a todos vocês que nos acompanharam neste live, acá em El Peru, costa, sierra, selva, aqueles que nos acompanharam também em tantos outros países, Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, sim, claro, Centroamérica, Brasil e Portugal também nos seguem. Brasil, Portugal, Moçambique, Espanha, Estados Unidos, México, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Japão. Guatemala. A todos vocês um saludo muito fraterno. Cuenten com nossas orações e les impartimos agora a bendição. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo miércoles. ¡Salve María! Salve María.